Figueroa desde Orlando, Florida, aquí apoyando el ministerio nuevamente. Haz de mí un hombre nuevo. Esta es la última enseñanza sobre la clase Fortaleciéndonos en Fe antes de que llegue la tormenta. Vamos a dar un pequeño repaso. La primera clase hablamos de cómo obtenemos la fe, que se encuentra en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra, no viene por las circunstancias ni por tribulaciones, viene por lo que Dios ha dicho. Le dije que fe es igual a lo que Dios ha dicho. Fe es igual a lo que está escrito en la palabra. En la segunda clase hablamos de que tenemos que permanecer en la palabra. Y les di la escritura sobre los dos cimientos que se encuentra en Mateo 7. Aquel que escuchó sus palabras y las puso en práctica, cuando vino la tormenta pudo mantenerse en pie. Pero aquel que escuchó las palabras pero no las puso en práctica, la palabra establece que fue grande su ruina cuando la tormenta pasó por su vida. Ahora quiero que me acompañes rápido al libro de Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 23. Vamos a establecer un punto. Vamos a estar dando bastantes escrituras, así que si usted tiene lápiz y papel puede ir buscándola. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: Jesús le contestó: tened fe en Dios. Os aseguro que si alguien dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con duda, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Escucha bien las primeras palabras de Jesús: tened fe en Dios. Os aseguro. Esta palabra tener fe en Dios significa tener la clase de fe que tiene Dios. Punto. Vamos a leerlo de esa forma. Tener la clase de fe que tiene Dios. Y os aseguro que si alguien dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con duda, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Hay veces que pensamos que lo que los hombres de fe hicieron en la Biblia, nosotros no lo podemos hacer. Yo quiero que usted entienda que la Biblia establece que nosotros vamos de gloria en gloria. La iglesia va de gloria en gloria. La iglesia no va a decaer. La iglesia va a aumentar su poder. La iglesia va a aumentar su fe. Y nosotros vamos a comenzar a hacer cosas grandes. ¿Usted está dispuesto a aceptar el reto? ¿Usted está dispuesto a desarrollar su fe al nivel de Dios, al nivel de Jesús? Porque si tenemos fe como Dios, entonces, mira cómo Jesús nos dice: yo os aseguro. No dice a lo mejor, no, yo aseguro que si tú tienes la fe de Dios y tú le dices a este monte, quítate de aquí, el monte se va a mover, el monte te va a obedecer, pero es necesario comenzar a hablar y actuar como hace el Padre, como hace Jesús. Es necesario que no nos limitemos. A veces vemos ministros haciéndolo y pensamos que esos son escogidos. No, la Biblia establece que Dios no hace excepción de personas. Dios no va a mirar a Pablo mejor que como mira al pastor de su iglesia, como mira el sacerdote de su iglesia, como mira el diácono de su iglesia. Dios no está mirando eso, Dios está mirando el corazón. Por eso fue cuando Samuel fue a ungir, que Dios le dice que tiene que ungir a uno de los hijos de David, él se basó en la mirada, pero Dios no, Dios se basó en el corazón. Dios conoce tu corazón, levántate, recobra ánimo, comienza a trabajar para Dios, comienza a cambiar tu vida por fe. Es necesario que lo hagamos ya. Esta es la única manera, esto es lo que nos va a dar vida, créeme, esto es lo que nos va a mantener de pie. Quiero que vaya conmigo a Proverbios 10:22. La palabra establece: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La palabra bendición significa hablar bien. ¿Cómo podemos tener la fe que tiene Dios? Hablar. Tú nunca has visto a Dios diciendo: qué porquería es mío, o qué porquería yo soy. Les doy un ejemplo de lo que el ser humano muchas veces hace y quiere obtener buenos frutos. Con su trabajo, por ejemplo. Este trabajo no sirve, ya estoy cansado de él. Póngase a pensar cuánto tiempo usted tiene en su trabajo y todo lo que usted ha podido hacer por su trabajo. A lo mejor usted paga carro, guagua, porque tiene su trabajo. A lo mejor usted paga casa, apartamento, porque tiene su trabajo.
usted viste, se calza, tiene alimento porque tiene su trabajo. ¿Cómo usted va a maldecir algo que le estaban diciendo? Por eso muchas veces vemos que no producimos frutos en el reino. ¿Por qué? Porque no sabemos hablar. La Biblia establece que en la lengua, en la boca, en la lengua está el poder de dar vida y dar muerte. Mira, si usted sabe que en la lengua está el poder de dar vida y dar muerte, hable vida, no hable muerte, por favor. Después hablamos muerte y nos quejamos, y el problema es que el ser humano tiene un don de engañarse a sí mismo, sabiendo que tiene la culpa, echarle la culpa a Dios, o echarle la culpa al vecino, a algún familiar. Comience a hablar vida, no hable muerte. Si usted habla muerte, vas a comer de tus frutos. No siembres una semilla agria si no te gustan los frutos agrios, porque te vas a tener que comer la semilla agria. Comienza a sembrar vida, una semilla dulce, agradable al paladar, para cuando llegue el momento de obtener los frutos, usted pueda disfrutar de ellos. Pero si declara mal, si no declara bendición, no se enoje con Dios, porque es culpa suya. Comience a aprender a hablar como Dios. Quiero que vaya a Génesis 1, vamos a ver cómo habla Dios. Versículos 3 y 4. Dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena. Vamos al versículo 6 y 7. Dice: luego dijo Dios, hay un firmamento en medio de las aguas para que separe la agua de la agua. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Vamos al versículo 9. Dijo también Dios, reúnase las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco, y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Si vas al verso 14, 20 y 24, sucede lo mismo. Los doy para que los tengan de referencia de que Dios dijo y fue así. Ahora, quiero que lea conmigo el versículo 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra imagen, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra imagen significa hacer sombra, parecido, etcétera, etcétera, porque hay bastantes palabras, pero estos dos me llamaron la atención. Obviamente que Dios dijo, hagamos al hombre parecido y conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios estaba diciéndole a Jesús, al Espíritu Santo y a los ángeles, hagamos al hombre que se parezca a nosotros. Pero lo más que me gustó es cuando dice hacer sombra. Si usted se da cuenta, su sombra hace exactamente lo que usted hace. No importa cuán rápido usted lo haga, no importa cuán lento usted lo haga, de la manera que lo haga, su sombra lo hace idéntico, totalmente idéntico. Prácticamente Dios estaba diciendo, hagamos un duplicado de nosotros. Totalmente, hagamos un duplicado de nosotros. Y por eso dice, vamos a leerlo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces, las aves, los cielos, las bestias, sobre toda la tierra. Y a veces pensamos que no podemos tener la clase de fe de Dios. Si Dios mismo en el momento que nos creó, prácticamente, si Dios fuera a hablarnos ahora, nos diría en el principio, yo hice un duplicado mío, yo te hice a ti, para que tuvieras potestad sobre toda la tierra, sobre los animales, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre todo. Dios creó al hombre para que reinara en esta tierra, pero no lo hemos entendido. No lo hemos entendido, queremos que todo lo haga Dios. Mira, lo que Dios tenía que hacer lo hizo en la cruz del Calvario. Hay personas que empiezan a decir, Señor, ve a los hospitales, Señor, dale comida a los que no tienen alimentos. Eso está mal.
Esa oración no la debería hacer más porque la Biblia establece de que Él nos envió. Él nos envió a poner las manos sobre los enfermos, pero nosotros le damos la orden a Él, mira, ve a los hospitales y sánalos. Pero si Él dijo que oráramos por los enfermos y van a sanar. Hello. Es necesario de que nuestra fe se active, pero no queremos que la fe sea, Señor, yo digo y tú haces. No es así, ya Él dijo, ahora nosotros hacemos. Hello, tú tienes el respaldo de Dios. Te voy a poner el respaldo como es. Usted tiene una tarjeta Visa. Y vamos a suponer que usted no tiene dinero, en esa tarjeta Visa hay $3,000. Hoy usted no tiene dinero, usted no cobra hasta 15 días. Pero con esa tarjeta Visa, si usted va al supermercado y la pasa, hizo una compra de $500, cuando pase la Visa, va a aceptar y toda la compra va a ser de usted. Lo mismo sucede con la fe. En tus fuerzas, en tu conocimiento, usted no puede hacer las cosas, pero en el nombre de Jesús, que es la Visa, usted declara el nombre de Jesús y lo que usted necesita lo obtiene. Es necesario hablar como el Padre. Vemos aquí que la palabra imagen significa ser sombra. Nosotros prácticamente somos un duplicado de Dios. Comienza a hablar como Dios. A lo mejor usted vino a Cristo hace 2 años, 1 año, 3 meses, vivió 20 años, 15 años, 18 años, 30 y pico años según el mundo. Pues es tiempo ahora de que renovemos nuestra mente y comencemos a hablar como el Padre. ¿Por qué la Biblia dice renovar? Porque significa que tenemos que volver al estado original. Esta no era nuestra mente, lo único que con el caminar sin Jesús, sin Dios, lo que hicimos fue pervertir nuestra mente. Y ahora dependemos todo lo que es del mundo. No, dependamos de la fe en Dios. Es lo que nos va a mantener en pie. Quiero que usted vea el versículo 28 que dice, Dios los bendijo diciéndoles. Chequéate. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. La bendición fue cuando Dios habló. Nuevamente lo leo. Dios los bendijo, diciéndoles. La bendición fue cuando Dios habló. Yo quiero que usted entienda también que cuando usted tiene la fe de Dios, cada vez que usted habla, la bendición de Dios va a ser manifiesta. Gloria a Dios por esto. Cuando hablamos como Dios, la bendición de Dios también va a ser manifiesta. ¿Y cuál es la fe de Dios? La que habla y las cosas suceden. Es necesario comenzar a hacer estas cosas. Y no es algo que solamente nosotros tenemos que hacer. Vamos al libro de... Yo con el chequear, ¿verdad? Estoy todo chequea. Es que me emociona esto. Chequeate Juan, capítulo 8, versículo 26. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Escucha esto, estamos hablando de Jesús. Mira lo que dice. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El versículo 28 del mismo capítulo dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Usted sabe todos los resultados que Jesús tuvo? ¿Por qué? Escuchó al Padre y habló como el Padre. Simple y sencillo. Esto no es de paso 5, paso 7, paso 8, no. Escucha lo que el Padre ha dicho y aplica lo que el Padre ha dicho. Se acabó. Usted hace esas dos cosas y yo le aseguro de que usted va a tener una vida victoriosa. Yo le aseguro que si usted comienza desde hoy a aplicar estas 3 enseñanzas, sabe cómo tener fe, sabe que es certero, sabe que tiene que permanecer y comienza a hablar como el Padre habla, yo te aseguro que su vida va a cambiar.
Ya usted verá que cuando usted comience a declarar la palabra, Dios va a comenzar a acomodar las cosas a su favor. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas como Dios habla, la bendición de Dios comienza a manifestarse en tu vida. Es necesario. Muchas veces decimos, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Efesios 1:3 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué hace falta? Alguien que se pueda parar en la brecha, que sea guapo, que sea guapa, que se sepa poner sus pantalones y sus falditas en su sitio y decir, yo voto por Jesús, para que usted vea que la manifestación va a llegar a su vida. Ya Él lo bendijo, es necesario que la manifestación llegue a su vida. Le doy un ejemplo. Usted vea el viento o no vea el viento, hay viento. Va a haber aire. Usted a ver los años que ha vivido, va a haber aire. Muchas veces cuando el viento sopla fuerte y lo vemos en un árbol y vemos que las hojas se están moviendo, decimos, wow, mire el viento. No, ese no es el viento porque usted no lo ve. Esa es la manifestación del viento que hace que las hojas se muevan. Es lo mismo, la bendición de Dios, sabe que está en su vida. Usted aceptó a Jesús, pues la Biblia dice, primero en Génesis 12 dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que desde allá nos está bendiciendo. Y en Efesios 1:3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea que ya nos bendijo, no es que nos va a bendecir. Lo que hace falta ahora es que tú sepas lo que dice la Biblia, lo que la Biblia habla de ti, lo que la Biblia dice que tú puedes hacer para que te lo apliques, para que la manifestación de la bendición esté en tu vida. O mejor dicho, para que la bendición se manifieste en tu vida. Ella está ahí. Ella está esperando que haya alguien que tenga la fe, que es el brazo mecánico, que mete su mano en el mundo espiritual y lo ala al mundo físico y lo hace presente. Es necesario de que nosotros entendamos estas cosas, poder hablar como Dios. Vemos que Jesús lo dijo 2 veces. Lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Y después dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Quiero que vaya conmigo a Juan 14:12. Lo vamos a leer hasta el versículo 14. Esto lo leímos ahorita. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Escucha lo que dice ahora. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, y todo incluye todo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Mira la seguridad que Jesús nos está dando, y muchas veces andamos mendigando realmente. Nosotros mira la autoridad que Dios nos ha dado. Usted en su casa, a lo mejor ya usted salió de casa de su mamá, o está en casa de su mamá todavía, eso no importa. Cuando usted llega en casa de su mamá, usted abre la nevera y coge lo que le da la gana. O en casa de las abuelas, coge lo que le da la gana, ¿verdad que sí? Usted no empieza a decir, Señor, dame agua. O mejor dicho, ay mami, dame agua. O papi, dame agua. Ay papi, yo puedo coger leche. O papi, puedo coger este bizcocho. ¿Verdad que no? Usted entra y lo coge, porque sabe que se le ha dado permiso para coger lo que hay en la nevera. Pero imagínate, solamente póngase en el ejemplo de tu hijo. Un hijo suyo, ay papi, yo puedo coger agua. Papi, ¿tú me permites coger agua? Ay, Señor, es que yo soy un trapo de inmundicia, puedo coger agua, papi. Yo estoy seguro que su padre le va a decir, pero nene, ¿qué te pasa? Van, si levanta y cógela. Y lo mismo muchas veces hacemos con la fe y estamos como mendigos con Dios. Ay, Señor, esto. Ay, Señor, lo otro. Y Dios dice, pues si ya te lo di, cógelo, recíbelo. Les voy a decir algo. Jesús salvó al mundo. Todas las personas no van a ser salvos, no porque Jesús nos los salvó, porque ellos no quisieron recibir la salvación. Dos cosas muy distintas. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mandó para que muriera por el mundo completo. Bin Laden, todas las personas malas que usted conoce, Él murió por ellos. Ahora, la decisión de ser salvo es de ellos. Ya Él hizo su parte, ya Él murió por el mundo. La decisión está en que si nosotros lo queremos recibir. Si queremos recibir la salvación, le echamos mano. Si no, pues tiene un buen pasaje en clase A para el infierno. Ya está, digo en primera clase, perdón. Ya que leímos Juan 14, quiero que vayamos a primera de Juan capítulo 14, versículo 17, y voy a estar terminando con esta escritura. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Lo voy a leer otra vez porque me turbé. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. No dice en el cielo, en este mundo. Es necesario comenzar a dar como el Padre. ¿Usted sabe cómo Jesús empezó a dar como el Padre? Usted sabe la pesca milagrosa. Cuando todo el mundo dijo está cerrada la bodega, está cerrado todo, le trajeron par de peces, par de panes. Y Jesús se acordó de lo que decía Génesis 1:28. Y los bendijo Dios diciendo: multiplícate y fructifícate. Pues Jesús levantó los peces y los panes y dijo: multiplícate y fructifícate. ¿Qué te quiero decir? De hoy en adelante, aunque usted vea que su cheque es poco, comienza a cogerle y dile: multiplícate y fructifícate. Cuando usted vea que sus finanzas son pocas, dile: fructifícate y multiplícate. Comienza a hablar como el Padre, comienza a declarar la bendición que el Padre ya nos ha otorgado. Es necesario saber cómo tener la fe, permanecer en fe y hablar como el Padre. Jesús lo hizo. Jesús nos dice que si nosotros creemos en lo que Él ha dicho, que son las palabras del Padre, vamos a hacer lo mismo que Él hizo y aún mayores. En primera de Juan capítulo 4, versículo 17 dice que nosotros somos igual que Él en este mundo. Hello, yo creo que estamos un poco atrás, tratando de obtener resultados grandes, viviendo como cualquier hijo de vecino. Es tiempo, es necesario de que nosotros como hijos de Dios comencemos a darle lo mejor a Dios, porque Dios nos dio lo mejor en la cruz del Calvario. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Enrique Figueroa, espero que haya sido de bendición estas enseñanzas. Les amo un montón en el nombre de Jesús. Para mí es un placer y un privilegio enseñar, es algo que me apasiona y me completa. Acuérdense que Jesucristo es el Señor y es el que nos da